Esta noche nos da la oportunidad de reunirnos en tu nombre, Señor, llevar a cabo tu santo propósito, Señor. Santo propósito que has puesto en nuestro corazón, Señor, y es adorarte, es alabar tu nombre, es bendecirte, es darte gracias, Señor, y también estudiar tu palabra. Que hoy seas, Señor, tú hoy hablando a través de nuestra vida, Señor, hablando nuestras vidas a través de mi hermana, Señor, que estás tú usándola grandemente, que sea la unción tuya, Señor, Padre amado, para que, buen Dios, ella no hable palabras de hombre, no hable palabras, Señor, en su inteligencia, en su sabiduría o parecer, sino que seas tu Espíritu Santo el que hable y que seas tú, Señor, ministrando nuestros corazones, y no solo a nosotros, sino a todas las personas que a través de estos medios, Señor, escucharán el mensaje, Señor, escucharán tu palabra y te darán a ti la honra, el honor y la gloria, Señor, porque solo tú te la mereces, toda honra, amén. todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias. Amén. Me avisa, ingeniero, cuando ya. Buenas noches para todos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que me das nuevamente de estar aquí, Señor, por esta oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos todos los días, gracias por estar pendiente de nosotros hasta en el más mínimo detalle, Señor. Que la palabra que hoy vamos a compartir, Papito Dios, llegue a los corazones, Señor, que sea sembrada tu palabra, Papito Dios, y que tú nos regales el crecimiento. En el nombre santísimo de Jesús, amén y amén. Buenas noches para todos, a los que están aquí presentes y a los que nos acompañan a través de los medios. Bueno, vamos a iniciar. La palabra de hoy se llama el Dios de todos. ¿Será que Dios es el Dios de todos? Amén. Bien. Vamos a ir, por favor, a Mateo 5. Yo había colocado que del 45, pero vamos a ir más atrás y vamos a ir desde el 44. Y dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Amén. ¿Me regalas la que sigue, por favor? ¿Ustedes conocen a este señor? Devuélvete, hijo. ¿Lo conocen? ¿Sí saben quién es? ¿Se acuerdan de Bruno? De la familia Madrigal. ¿Y se acuerdan lo que decía la canción? Es que ustedes todos están muy viejitos y los niños no están acá, por eso es que ustedes no saben. Resulta que en la película de Encanto salían todos los personajes, pero por allá a mitad de la película empiezan a hablar de Bruno. Y la canción más popular de toda la película de Disney se llama No me hablen de Bruno o No se habla de Bruno. Bruno era, como muchos en nuestras familias, el excluido, el marginado. ¿Y saben por qué era excluido y era marginado? ¿Por qué creen ustedes que era excluido o marginado? Porque era diferente. Entonces lo que hicieron fue que se prohibió en esa casa, en la casa de la familia Madrigal, hablar de Bruno. Nadie podía hablar de Bruno, porque Bruno predecía lo que iba a suceder. Entonces le cogieron miedo, porque cuando Bruno hablaba de tormentas, efectivamente había tormentas. Cuando Bruno hablaba de calamidades, habría calamidades. Entonces lo que hicieron fue que lo excluyeron. ¿Listo? Y en esta sociedad, hoy en día, nosotros conocemos muchas personas que son marginadas, ¿cierto? Y son marginadas por la sociedad porque de pronto son diferentes. Pero resulta que, así como dice, especialista en ir a buscar a los excluidos. Y por eso los fariseos estaban siempre pendientes de lo que hacía. Entonces, el primer puntito que vamos a ver es marginados por la sociedad. A Jesús le gustaba comer, ¿con quién? Con pecadores, ¿cierto? Y lo criticaban por eso. Durante todos los últimos domingos hemos estado hablando sobre Jesús y la samaritana. Recuerdan que la samaritana tenía que ir a buscar agua al pozo a la hora que nadie más iba porque la juzgaban. La samaritana tenía que ir a una hora en que nadie estaba allí,
porque era excluida de la sociedad, porque era diferente a los demás. Y Jesús se acercó y lo que hizo fue redimirla, ¿cierto? La perdonó, porque ese es nuestro Dios, eso es lo que Él hace con nosotros. Si nosotros vemos el rasgo más original y provocativo de Jesús fue su costumbre de comer con pecadores, prostitutas y gentes indeseables. Era un hecho insólito. Nunca se había visto en Israel a alguien con fama de hombre de Dios hacer tal cosa. O sea, era diferente, ¿cierto? Porque él no iba a buscar a los gentiles, al de estrato 10, que mantenía bien vestido, bien organizado y oliendo bien, sino que su especialidad, ¿quiénes eran? Las personas excluidas. Hay otra cita bíblica que está en Juan 4, 1-26, en Lucas 7, 36, 50, donde dice que una pecadora unge a Jesús. Lucas 7, 36, 50. Lucas 7, 36, 50. Y dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se acercó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. ¿Ves? Luego, me perdí. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo a Jesús a la mujer: vete en paz. Y es que cuando nosotros hablamos de pecadoras o escuchamos hablar de prostitutas, siempre son mujeres que están estigmatizadas, ¿cierto? Pero nosotros no conocemos cuál es su pasado, por qué están allí, no conocemos sus sentimientos, no sabemos qué las llevó a vivir de esta manera. Mientras estuve estudiando para venir hoy aquí a compartirles, encontré un mensaje de un predicador que tuvo la oportunidad de ir a un retiro espiritual, y al retiro llegaron un grupo de prostitutas, y él tuvo la oportunidad durante 3 días de compartir con ellas, y él decía que estas mujeres engañadas, esclavizadas, sometidas a toda clase de abusos, aterrorizadas para mantenerlas aisladas, muchas sin apenas protección ni seguridad alguna, son víctimas invisibles de un mundo cruel e inhumano, silenciado en buena parte por la sociedad y olvidado prácticamente por la iglesia, porque se nos volvió paisaje y nos acostumbramos a hablar de ellas, a criticarlas, a estigmatizarlas, y difícilmente
pensamos en lo que pueden sentir, en lo que pueden pensar. Obviamente lo que tenemos que hacer es orar por ellas, ¿cierto? Si tenemos la oportunidad de compartirles la palabra, de hacerlo, de llegar hasta ellas, de sembrar la palabra de Dios en su corazón. Cuando nosotras estábamos muy pequeños, yo siento que esto no tiene como volumen. ¿Sí? ¿Sí? Ah, listo. Cuando nosotros estábamos pequeños, como de 8 o 9 años, en el barrio donde nosotros nos criamos, conocimos muchas mujeres que ejercían esta profesión porque es la profesión más antigua, ¿cierto? Y eran mujeres que tenían familias, mujeres que lloraban, mujeres que tenían angustias, que tenían preocupaciones, mujeres desorientadas, mujeres equivocadas, y me acuerdo de ellas y me acuerdo de sus nombres, pero jamás me acuerdo que alguien se les haya acercado a compartirles la palabra. Y las vemos y las criticamos y las juzgamos por lo que hacen, por lo que son, pero nunca nos ponemos a pensar por qué llegaron allí. Dios tendrá compasión de ellas en su momento y ojalá en algún momento alguien les comparta la palabra y puedan salir de esa vida tan aterradora en la que viven. Hay otro tipo de marginados y son marginados por su forma de ser, por su forma de pensar, porque piensan diferente, porque tienen un partido diferente, un partido político, y me venía a la mente que el domingo hay elecciones, ¿cierto? Y ustedes o todos salimos a la calle y hay miles de colores, hay muchos colores en las esquinas, hay de todos los colores, hay amarillos, hay anaranjados, hay azules, hay rosados, hay verdes, y yo me ponía a pensar, Dios mío, ojalá que el domingo podamos vivir una fiesta democrática en paz. Ojalá que nuestros campos el domingo no se tiñan de sangre. Ojalá que podamos salir a votar convencidos de que el candidato por el que estemos votando sea el mejor y no salgamos a votar por un tamal, como lo dice la sabiduría popular, o no salgamos a votar por el billete que nos van a dar. Lamentablemente, en este momento que estamos viviendo, muchos están siendo obligados a participar en política, pero espero que el domingo las conciencias sean liberadas y en el nombre de Dios que todos podamos salir y ejercer libremente nuestro derecho. Ojalá que el domingo en los campos de Colombia y en cualquier ciudad, en todas las ciudades de Colombia, podamos vivir una fiesta democrática en paz, que no seamos juzgados por pensar diferente, porque a veces dentro de nuestra misma familia nos hacen bullying o le hacemos bullying. Bueno, en mi familia no pasa eso, gracias a Dios, pero hay muchas familias donde porque este piensa diferente o tiene un color preferido, entonces somos maltratados. Ojalá que eso no suceda en tu casa, ojalá que puedas ver a tu hermano con amor. Hace muchos años escuché una frase que se me grabó y dice: no comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. No recuerdo quién lo dice. ¿Quién? Voltaire. Entonces yo no estoy de acuerdo con tu partido político, pero no estoy de acuerdo con lo que dices, no solamente en el partido político, porque eso también se ve cuando uno de los hermanitos se convierte, ¿cierto? Y empieza a asistir a la iglesia, y alguien me contaba que había una familia donde el hermanito menor empezó a asistir a la iglesia cristiana porque quería cambiar su vida, y los otros hermanos le ofrecían plata para que no fuera a la iglesia, porque como sabían que le gustaba tanto el dinero y le gustaba tanto el trago, entonces le decían que le pagaban para que no fuera, pero él, muy firme en sus convicciones, decía: no, yo voy a ir a la iglesia. Entonces eso no se ve solamente en los partidos políticos, sino también en esos anhelos que tenemos nosotros de cambiar, cuando empiezan a creer que estamos como Bruno, ¿cierto? Nos volvimos locos, Lucas, porque ahora queremos venir a la iglesia el domingo, porque ahora cambiamos la rumba, porque ya no trasnochamos, porque ahora tomamos agua, ya no tomamos aguardiente. Hoy me dijeron que yo era una aburrida, porque con ese rayo de sol y estaban repartiendo cerveza y yo pedí agua, y no es que, o sea, no.
Igual nunca me gustó, pero ese no es el derecho del ejercicio. Entonces muchas veces nos juzgan por eso también. Hoy también, buscando cuáles eran las diferencias políticas, me vino a la mente y al corazón y me dio mucha tristeza la guerra que se está viviendo en la Franja de Gaza. Y me la pasé toda la tarde viendo videos del porqué de esa guerra, y yo pensé que era un país muy grande, o sea, que el territorio, porque el que estaban peleando verdaderamente era muy grande, y resulta que son solamente, la Franja de Gaza tiene 41 kilómetros de largo, en su lado más angosto tiene 6 kilómetros y en su lado más ancho tiene 12. Tiene 360 kilómetros cuadrados. Y me puse a buscar en Colombia qué ciudad más o menos tiene esas medidas, y encontré que Medellín tiene 382 kilómetros, y me puse a buscar en el departamento del Meta y Granada tiene 350 kilómetros cuadrados. Y yo decía, Dios mío, peleando por un pedazo de tierra, porque no nos ponemos de acuerdo, porque piensas diferente, porque no entiendes que solo somos hijos del mismo Dios y que podemos compartir. Y me daba mucho dolor, porque para estos niños esa angustia tan grande de esa mamá, de pensar, llévatelos, te los entrego, pero sálvalos porque aquí están en peligro de muerte, y todo porque no nos ponemos de acuerdo, todo porque nos marginamos o porque marginamos a otro porque no lo entendimos, todo porque no nos ponemos de acuerdo. El otro puntito en este puntito, vamos a ir a Mateo 9, de 9 al 13. Y habla de Mateo, ¿cierto? El llamamiento de Mateo. Y de salirse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En la película o en la serie que hay en Netflix de la que hablábamos el otro día, me causaba mucha risa porque hay un Mateo muy joven, ¿no? Y ese Mateo pues era recaudador de impuestos y era estigmatizado por su familia. Y llegaba el sábado donde se reunía la familia de Mateo a celebrar el sábado, y resulta que Mateo cogía su ollita y se iba para la casa donde estaba su familia, pero como la familia lo marginaba porque él era recaudador de impuestos, él se devolvía con su ollita otra vez porque sabía que no lo iban a recibir a comer solo. Y cuando Mateo salía de la casa, le tenía que mandar centuriones para que no lo lastimaran en la calle, porque obviamente ser un recaudador de impuestos pues era visto muy mal por los de su misma, ¿cómo diríamos, pastor? Por los judíos, que él siendo judío recaudara impuestos era mal visto. Entonces me daba mucha angustia ver a Mateo con su ollita, tratando como si yo de pronto hoy, como es el Shabbat, me van a recibir, y llegaba y se arrepentía y se devolvía. ¿Y cuántas veces nosotros estamos haciendo cosas malas y somos conscientes de eso? Y cuando tratamos de arrepentirnos, vamos ante nuestra familia y mejor nos devolvemos con la ollita porque nos da miedo que nos lastimen. ¿Cuántas veces nosotros hemos decidido cambiar, pero no encontramos el apoyo de nuestra familia y nos tenemos que devolver con la ollita
donde están todos nuestros pecados, todas nuestras lágrimas, todas nuestras angustias, porque no tenemos fe y confianza en Dios, porque ponemos la mirada en los hombres y esperamos que nuestra familia nos entienda, que nuestra familia sea la que nos perdone, y no entendemos que Dios nos sana y que Dios nos restaura y que Dios hace lo que sea mejor para nosotros. Si hay algo que yo aprendí, es que cuando una persona está siendo lastimada psicológicamente o físicamente, lo peor que nosotros hacemos es dejarla sola. Porque cuando esta persona está siendo víctima de maltrato físico, de maltrato psicológico, el maltratador lo que hace es lo mismo que hace la fiera con su presa, y es aislarla de su familia, separarla, porque es mucho más fácil así. Y esa persona, con todos los miedos que tiene, con todas las angustias, le da miedo ir a buscar a su familia porque no es la primera vez. Ya habías dicho que ibas a terminar esa relación y vuelves y caes en lo mismo. Ya habías dicho que no ibas a volver a ese sitio y vuelves y caes en lo mismo. Y en vez de encontrar una palabra amable que te diga, bueno, vamos a volverlo a intentar, lo que encuentras es un dedo acusador que te mete en la llaga y te hace sangrar nuevamente. Y viene nuevamente ese depredador y se aprovecha de esa situación y nos maltrata todavía más. Por eso, si nosotros vemos una persona, un niño, una mujer, un hombre, porque los hombres también son maltratados, no lo dejemos solo, tendámosle la mano. A veces con solamente un abrazo es suficiente. Muchas veces no necesitan, te lo dije, yo ya sabía que eso iba a pasar, pero es que eres terco, pero es que eres terca, ya se te había dicho. No, tal vez lo único que necesita es un abrazo, tal vez lo único que necesita es un espichón, como decía mi mamá, un espichón de esos que le llegan al alma a uno, un espichón de esos que sanan cualquier cosa, lo mismo que un beso que le da una mamá a una rodilla raspada, ¿cierto? Pero ante eso, además de ese espichón, necesitamos también orar y acercarnos a Dios. Necesitamos también llevar a esta persona a que conozca a ese Dios que nos restauró a nosotros, a ese Dios que siempre está, que nunca nos abandona, que nunca nos deja solos. Siempre que discriminamos desde nuestra supuesta superioridad moral a diferentes grupos humanos, vagabundos, prostitutas, toxicómanos, psicóticos, inmigrantes, homosexuales, y los excluimos de la convivencia negándoles nuestra acogida, nos estamos alejando gravemente de Jesús. Y hay algo que a mí me ha parecido muy bonito, y es que ustedes no se han dado cuenta que aquí a la iglesia han entrado inmigrantes. ¿Se han dado cuenta que aquí a la iglesia han entrado vagabundos? Y me parece tan bonito, y yo decía, Dios, el Señor nos tiene para eso, porque esas personas que han entrado aquí han encontrado un siervo que con todo el amor del mundo sale y le brinda la oportunidad de entrar y de que se siente y escuche la palabra. Y yo decía, Dios mío, somos ciudad de refugio para muchos, y ojalá que muchos, porque así como Elsa vino un día llorando con su niño porque no sabía qué hacer, y el domingo vino este otro señor y entró, descansó. Yo decía, Dios mío, debe estar muy cansado porque durmió con una tranquilidad impresionante, pero yo sé que algo le quedó en su corazón. Y me parece tan bonito porque cuando estas personas especiales, mamitas con sus niños enfermos, adultos que traen a su mamita para que escuchen una palabra de aliento, para que reciban un abrazo, siempre lo han encontrado acá, y ojalá nunca dejemos de hacerlo. Ojalá nunca dejemos de abrazar, ojalá nunca dejemos de sonreír, ojalá nunca dejemos de brindar ese amor que el Señor un día nos dio a nosotros, porque me parece tierno verlos entrar, me parece tierno ver a Javier salir a entrarles, ver a Giovanni salir a brindarles,
la oportunidad de conocer ese Dios que nosotros ya conocimos y que sabemos y estamos seguros que dio la vida por nosotros y que no nos va a dejar solos. Hay otros marginados y son aquellas personas que están siendo marginadas o que son marginadas porque tienen una enfermedad física o porque tienen una condición física especial, ya sea una disminución de sus movimientos, o sea una condición cognitiva especial, y también los marginamos. Y lo triste es que no solamente marginamos a la persona que está enferma o que tiene esa situación especial, sino que también marginamos a las familias. En la Biblia se hace un especial llamado o de lo que se habla es del leproso, ¿cierto?, al que el Señor curó. Y está en Marcos 1, 40 al 45. Y dice: un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios. Aún así, gentes de todas partes seguía acudiendo a él. Y entonces, ustedes se imaginan, cuando nosotros vemos las películas cristianas y vemos a las personas que tienen lepra, eran excluidos, ¿cierto? Eran echados fuera porque se consideraban contaminados, además que la lepra es una enfermedad muy contagiosa. Entonces estas personas eran echadas fuera. ¿Se imaginan la angustia de sentir que yo tengo que irme de mi casa? Eran considerados sucios. Era angustiante, me imagino yo, la necesidad que tenía él de ser sanado, ¿cierto? ¿Y qué hace Jesús? Jesús lo sana, escucha su petición y lo sana. Si nosotros vamos a Éxodo 15, 26, dice: les dijo, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Dios puede sanar cualquier enfermedad que tú tengas. Y yo me ponía a buscar esta mañana porque hablaba de los azotes que recibió el Señor. En la ley judía, los azotes se daban para castigar, ¿cierto? Claro que Jesús no recibió 39 azotes, recibió muchísimos más. Pero la ley judía lo que ordenaba era que una persona, cuando cometía algún delito, se le dieran 40 azotes menos uno, o sea 39. Y esos 39 azotes están relacionados con 39 patologías básicas. O sea, de esas 39 patologías básicas se desprenden todas las enfermedades. ¡Ay, aprendí algo! Por eso es que dice que por sus llagas fuimos sanados. Pero era tan bonito que como hay que estudiar, hay que leer, entonces aprendemos mucho. Y me parecía muy bonito porque yo no sabía, pues por eso es que dice que por sus llagas fuimos sanados, porque esas 39 enfermedades se asocian. Entonces el Señor puede sanar cualquier cosa que estés pasando, cualquier enfermedad física, el Señor la va a sanar. Dice que es Yahvé Rafa, pastor. Yahvé Rafa es el Señor que sana nuestras enfermedades.
Desde un dolor de cabeza, yo les cuento que yo sufría de migraña y en el 2014 eran unas migrañas impresionantes, terribles, que tenía que encerrarme hasta una semana con la luz apagada, no podía nadie hablarme, no podía ver una luz porque el dolor era terriblemente impresionante, y una mujer muy bonita que muchos de nosotros conocemos oró por mí y la migraña se me quitó. Ahora me duele la cabeza, pero ya me duele más poquito, con decirles que me tomo el medicamento de Antonia y se me quita el dolor. Anteriormente tenía que irme para la clínica porque eso me incapacitaba. Todas las veces que fui por urgencias, que mi mamita también me llevaba, porque la migraña la tuve desde los 10 años y nací en el 69, o sea, desde el 79 hasta el 2014 tuve unas migrañas impresionantes, y después de que ella oró por mí y yo creí que Dios sí podía sanarme, los dolores de cabeza se me quitaron. Ahora me duele, pero no me duele como me dolía antes. Es más, muchas veces no me duele, ni siquiera me acuerdo que me dolía. Entonces, el Señor puede devolverte la salud. Lo único que tienes que hacer es creer, pero además de creer, tienes que ser obediente, ¿cierto? Tenemos que ser obedientes, porque ¿qué era lo que decía Éxodo? Decía que si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje a los egipcios. Entonces, si ven, claro que nos pone condiciones, tenemos que portarnos bien, porque muchas de las enfermedades que nosotros tenemos, nosotros mismos nos las buscamos. El borrachito se dañó el hígado, ¿por qué? Por estar consumiendo licor. El que le gusta las comidas grasosas también se lastima el hígado, ¿por qué? Por estar comiendo comidas enlatadas o embutidas. El que no hace ejercicio, también, ¿cierto? El que trasnocha mucho, el que no duerme bien. Muchas enfermedades nosotros mismos nos las buscamos. Entonces estamos de acuerdo que lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Escuchar su voz y hacer lo que el Señor considera justo. ¿Listo? ¿Voy muy rápido o no voy bien? Muy bien. Vamos bien. En este punto, cuando hablábamos, llegaba a Dios restaura, sana y salva. ¿Por qué creen ustedes que Dios nos puede restaurar, nos sana y nos salva? Porque nos ama, ¿cierto? Porque hay algo que nunca se me olvida y siempre les voy a repetir, porque yo para Él soy preciosa y digna de honra. Y ustedes también son preciosos y dignos de honra y Dios los ama. Cuando hablaba de las personas que son marginadas por sus condiciones especiales, también en este momento, como ha cambiado tanto la ley y ha cambiado tanto para algunas cosas, gracias a Dios, hablamos ya de igualdad, ¿cierto? Hablamos ya que tenemos los mismos derechos. Hay muchas personas, o se han cambiado, digamos que hay muchas personas que se han podido ingresar a la vida laboral porque, sin importar el tipo de discapacidad cognitiva que tienen, ¿cierto?, los están aceptando. Hay muchos almacenes en Estados Unidos y en muchos otros países, y aquí en Colombia también están trabajando, donde aquellas personas que tienen síndrome de Down las están contratando. Aquí en Villavicencio hay una cafetería, no recuerdo cómo se llama, si no les hacía publicidad, donde el dueño de la cafetería es un niño con síndrome de Down y los compañeritos, los que trabajan allí, que atienden las mesas, son personas con síndrome de Down. Eso sí es inclusión. Entonces, estigmatizamos, nos burlamos por ignorancia, nos reímos, los apartamos y los marginamos sin tener en cuenta que el sol sale para buenos y para malos. Sale para el que está bien y sale para el que está mal, sale para el rico, sale para el pobre, sale para el pecador, sale para el que no es tan pecador, porque todos somos hijos de Dios y el Señor tiene grandes planes para nosotros. El cuarto puntito dice Dios restaura, sana y salva. Vamos a Jeremías 33:3.
clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que tú no sabes. Clama a Dios por eso que estás pidiendo, clama a Dios por esa enfermedad, clama a Dios por ese ser querido que necesita restauración, clámale a Dios porque las batallas se ganan ¿cómo? De rodillas. Las batallas se ganan de rodillas. Y si nos caemos, lo único que tenemos que hacer es levantarnos y volver a empezar. Siempre he tenido y he sentido en mi corazón y he sentido una imagen tan bonita, y es que creo que cuando yo me caigo, el Señor está ahí para decirme otra vez, María, volvamos a empezar. Y es lo mismo que te dice a ti y es lo mismo que nos dice a todos, otra vez, pero no nos juzga, nos extiende su mano con amor y nos dice, vamos otra vez, volvamos a empezar. ¿Me regala la canción, Samelita, por favor? Ese es nuestro Dios. Milagros de amor, sanidad, salvación incomparable. Eres tú. Brillas en la oscuridad. Clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Gracias, Señor. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, tu gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Que nunca se nos olvide que Él está con nosotros, que siempre nos acompaña. La oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Gracias. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Ese es el Dios que tenemos, ¿cierto? Hay algo, no recuerdo muy bien, que dice que no le digas a Dios cuál grande es tu problema. ¿Cómo es que dice? Dile a tu problema cuál grande es tu Dios. Yo sé que a veces pasamos por cosas muy difíciles, a veces nos sentimos marginados, estamos tristes. Yo me he sentido marginada, me he sentido triste, he sentido que estoy hundida. Gracias a Dios no voy a hablar, es en pasado que tengo que hablar, porque ya no me siento así, porque el Señor me redimió, el Señor me dio la mano y cambió mi vida. Hay la canción que colocamos cuando estábamos haciendo la alabanza, que habla de los colores de Dios y de los anhelos de Dios. Hace muchos años, en el 2006 más o menos, que estaba atravesando por una situación muy terrible, desesperada, destrozada, sola en Bogotá. Me subí a un taxi y cuando me subí al taxi, el señor taxista estaba escuchando Tienen tu color. Y desde ahí esa canción, cada vez que la escucho yo digo, me estás hablando, me estás recordando que no se te olvida lo que yo pedí.
porque me pareció tan bonito el Señor que yo en Bogotá sola y me subo a un taxi donde quién me iba a hablar a mí de Dios, pero ahí estaba Él y me estaba hablando, porque nunca nos abandona y nunca nos deja solos. En otra oportunidad que me sentí también excluida, me sentí abandonada, y fue un 1 de enero y estaba en la vía Casillas y no conseguía transporte, ya eran las 6 de la tarde, no conseguía transporte y me tocó caminar desde las Mercedes hasta la Nora como a las 8 de la noche, y yo lloraba porque yo decía, ¿por qué estoy pasando por esto? Pues por terca, ¿no? Pero no entendía. Y yo lloraba y decía, Dios mío, pero ¿qué hago yo aquí? Me sentía tan mal, sentía que la gente me miraba, o sea, cuando uno está así siente que como que todo el mundo está haciéndole a uno así. Y de repente paró un carro, iban 2 señores en el carro y me dijeron, ¿va para Casillas? Y yo entre miedo y no miedo les dije sí. Y me subí al carro y tenían música de alabanza. Y nunca se me olvida que el conductor era un pastor de una iglesia cristiana, de Asambleas de Dios. Y el que iba a su lado era otro pastor que lo estaba acompañando. Y digo yo, Dios tan hermoso, siendo yo como soy, cierto como era en ese momento, y el Señor mandó 2 pastores a que me recogieran. ¿Me ama o no me ama? Me amaba en ese momento, yo estando en la inmunda, sintiéndome como me sentía. Cuando yo me subí al carro y escuché esa música de alabanza, yo dije, ve, como que son bien, ¿cierto? No me va a pasar nada. Y de pronto el pastor voltea hacia atrás y me dice, ¿cómo está? Buenas noches, feliz año. Yo soy pastor, me llamo, y el otro señor también se presentó, y yo decía, eso es mucho amor de mi papá. Mandó un carro con 2 pastores a que me recogiera. Entonces, ¿cómo no voy a creer yo que después de todo lo que hice, de todo lo que me equivoqué, de haberme sentido excluida, de haberme sentido marginada, de haberme sentido fea ese día, de haber sentido que no merecía nada, el Señor hace eso tan hermoso por mí? Entonces, mi Dios sana y salva. Dios es el Dios de los excluidos, porque ¿quiénes van al médico? Los enfermos. ¿Por qué llegamos acá? Porque teníamos un dolor en nuestro corazón. Entonces, 2 cositas que nunca se nos olvide, que no debemos marginar a nadie, que no debemos juzgar como a Bruno por las apariencias. Tienen que ver más películas infantiles ustedes, porque los vi mal al principio, ninguno sabía quién era Bruno, terrible. Todo ese montón de señores, pero porque tienen niñas pequeñas. Entonces, no debemos juzgar, démosle la mano a todo el que la necesite, oremos por las personas, no abandonemos a nadie que necesite de nuestro apoyo, de nuestra ayuda. Oremos para que el domingo todo salga bien, para que nuestros campos no se vayan a teñir de sangre, para que en nuestras ciudades podamos vivir una jornada democrática. Sigamos orando por lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, por lo que está sucediendo en Israel. Y por favor, saquemos de nuestro corazón todo aquello que nos atormenta, que muchas veces nos hace sentir marginados a nosotros mismos, porque somos nosotros los primeros que nos condenamos. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, nuevamente por esta oportunidad de estar aquí, porque yo sé que mis anhelos, Señor, tienen tu color, porque yo sé que mis anhelos están en tu corazón, porque yo sé que escuchas mi oración, porque yo sé que todas las peticiones que te he hecho yo y que te han hecho todos mis hermanos, los que están aquí y los que están a través de los medios, Señor, tú las tienes allá apuntaditas, una a una, y nos las vas a cumplir, que tú sabes qué es lo mejor para nosotros, que tú vas a enjugar nuestras lágrimas, Señor, que nos vas a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, porque tú nos amas y quieres lo mejor para nosotros. Por eso te doy gracias, Señor. Te pido, Señor, que cese la guerra, Señor, que dejemos de matarnos entre hermanos, Señor, que renazca el amor, Papito Dios, y que nazca el corazón, en el corazón de todos y cada uno, el amor que tú tienes por nosotros. En el nombre santísimo de Jesús, amén y amén. Chao, 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 chao.